Sonidos, palabras, silencios, silencios. Mensajes para encontrarnos aún sin habernos buscado. LTD 34, Radio Web, co-creando y trascendiendo. ¿Qué es la realidad? ¿Tu realidad? ¿Mi realidad? Hay un dibujito que una vez lo subí, una fotito, una imagen, que te muestra, bueno, por estas cosas del croma no puedo mostrar una hoja, pero si yo dibujo un 6 y yo miro el 6, es probable que vos veas un 9. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién sabe más de la realidad? ¿Vos o yo? Una gotita de música, un paréntesis musical. Te leo, nos leemos, nos acompañamos y tratamos de tender puentes en lugar de fisuras, cortes, o de decir, este no sabe nada, este que dice que la tierra es plana está tirando cualquier verdura, estos que dicen que las vacunas tienen óxido de grafeno están diciendo una barbaridad. Estos que dicen no te vacunes están locos como un plumero. ¿Quién tiene la razón? Porque la ciencia dice algo sobre el mundo holístico, o podríamos decir medicina holística. La ciencia la llama como una pseudoterapia. Pseudo, falso. El sufijo pseudo, falso. Pseudópodos, falsos pies. Se trata del mundo holístico como pseudoterapias sin base científica o como medicina alternativa. Está mal. En todo caso sería complementaria, no alternativa, porque si es alternativa es tan válida como la otra, pues es una alternativa u otra, o las dos juntas. Y si yo te puedo demostrar que trabajando sobre las energías se puede equilibrar tu yo, tu todo. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? La única verdad es que no existe verdad única. Hola Jorge, pues mira, muy simple. La realidad es el lugar donde tú puedes actuar. Es decir, si estás en la tercera dimensión, pues esta será la realidad para ti. Pero vamos, que todo es real y todo es imaginario. En este momento donde no estoy, es imaginario, y el lugar donde puedo actuar es real. O visto de otra manera, la persona del tercer nivel de este 3D, de esta tercera dimensión, no está dispuesto a aprender,
Pero ¿sabes, Jorge, a qué sí está dispuesto? Pues está dispuesto a luchar, a pelear, a competir, a demostrar que su ego sabe más que el otro. Y aquí es donde estamos limitados por nuestras creencias. Y mientras yo piense que puedo ganar algo con la lucha, no pararé hasta conseguirlo. Y visto de otro modo, ¿cuál es el propósito de la realidad? Es decir, de esta escuela de la vida. Pues simple. El propósito es que yo verifique lo que no es y lo que no funciona, lo que es falso, lo que es creencia, y lo transforme en lo que es verdad, es decir, en sabiduría. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es tener conocimiento de algo y otra cosa muy distinta es tener sabiduría de algo. Un ejemplo, la creencia mía de Daniel Usón, que me habían inculcado mi familia con toda su buena fe. Hay que tener una carrera universitaria para poder trabajar y ser alguien en la vida. La verdad que experimentó Daniel Usón, pues que no hace falta tener un título universitario, no hace falta tener unos estudios para poder vivir de algo. En mi caso particular era vivir de la evidencia, vivir de la mediunidad, es decir, vivir de ponerme al servicio de las personas. Por otra parte, el propósito de la realidad de esta escuela es que cada uno de nosotros pase del estado de no soy, que es un estado de ignorancia, como hemos comentado, al estado de yo soy, que es el estado de sabiduría, donde somos invulnerables a cualquier influencia externa. ¿Por qué? Porque podemos tomar las decisiones desde nuestro propio interior. ¿Desde dónde más? Y más importante, desde la sabiduría para saber exactamente lo que sí funciona. Traducido, consiste en empezar un cambio mental. ¿Qué significa esto? Que cuando la persona verifica que esa lucha anterior que hemos mencionado es inútil para encontrar un resultado satisfactorio, hace un cambio maravilloso al renunciar a la lucha y empieza a trabajar para modificar lo que no acepta en su interior de la realidad externa. En otras palabras, no se puede enseñar la verdad. Se tiene que experimentar, se tiene que vivenciar. ¿Dónde? En esta realidad, en esta experiencia real. Es decir, si tú le cuentas la verdad, tu verdad, a otra persona, esa persona la va a recibir ¿cómo? Pues como una creencia, como un concepto. Esa persona tiene que tomar esa creencia, ese concepto y que experimentarlo, tiene que vivirlo. Esa es la razón por la cual hemos tomado este cuerpo físico. Si no fuera necesario vivir las experiencias, no sería necesario este cuerpo humano. En mi disciplina como medium, es decir, ver el futuro de las personas y comunicarme con personas que están fallecidas, lo que se puede enseñar son herramientas o los caminos o los métodos para descubrir esa verdad. Se enseña cómo aprovechar la experiencia que se está viviendo. Se enseña cómo poder identificar las leyes del universo y de la vida cotidiana, de la vida
diaria, del día a día. Pero la verdad, ¿qué es? Es un aspecto que surge desde el interior de cada ser humano como resultado de su propia experiencia, de lo que ha vivido, lo que ha experimentado en sus propias carnes. Por eso nosotros nos equivocamos cuando queremos evitar el sufrimiento de otras personas, cuando en realidad lo que hacemos es evitarles que vivan una experiencia, les estamos evitando un aprendizaje y un descubrimiento de la verdad. Entonces, la realidad es lo real, es la única que nos permite una experiencia para nuestra evolución. Y la experiencia es indispensable y además es inevitable. Necesitamos mucha claridad para no dejar de hacer lo que nos corresponde hacer y para no hacer lo que no nos corresponde hacer. Si no tenemos una comprensión, es muy fácil confundirse y es muy fácil caer en los errores. Cuando tu corazón abre sus oídos, el universo recita mensajes de paz. LTD 34 Radio Web. Sonidos que acarician tu íntima vibración.